con ustedes, quiero ponerme a disposición. A mí no me gusta dar conferencias, me fascina conversar, por lo cual cuando se les cruce una idea, la ponen en el chat y Ada me va a avisar. Vale. Y vamos a poder conversar, o por lo menos Sí, cambiar la pregunta, ¿eh? Porque así es. justamente hoy vamos a hablar del valor de las preguntas, y esto es una de las grandes habilidades o competencias a desarrollar en el coaching, y a veces no nos preguntamos por qué esto de las preguntas. Porque nosotros, creo que el coaching está trayendo al mundo una posibilidad extraordinaria. Creo que nos está cambiando lo que significa la palabra relación para nosotros. Es un espacio relacional diferente. Y cuando entramos en ese espacio relacional, la ICF, por ejemplo, nos pide en uno de sus valores la integridad. La integridad significa, soy capaz de escuchar al otro, no solo con el oído, no solo con mi aparato, sino dándome cuenta de cómo me impacta su manera de escuchar, a qué juicios me lleva. Y estoy dispuesta a ponerme con mi emoción también a escuchar, no ser alguien que está como juez escuchando, sino alguien que se integra en la conversación. Para poderme integrar, íntegra, entera, con toda mi humanidad dentro de la conversación, obviamente, cada vez que a mí me resuene algo, cada vez que algo me impacte, en vez de rechazar o de aceptar, ¿qué tal si pregunto? ¿Qué tal si no me olvido que la función de un coach es ver si puede comprender su manera de mirar y de relacionarse con el mundo, su cliente? Porque nosotros no somos resolvedores de problemas. Asistimos a nuestro cliente para que cambie su manera de relacionarse con el mundo. Y si cambia la manera de relacionarse, va a cambiar la acción frente al mundo. Y en el cambiar esa manera de relacionarse, lo que vamos a buscar es que elija cuál es el futuro que quiere crear. Que se haga cargo, se haga responsable de ese futuro. Y lo pueda ver como algo de valor, por lo cual vale la pena correr el riesgo de entrar en el espacio de no saber, de responder las preguntas que no respondió nunca y de generar las acciones que no generó hasta acá. Eso es el coaching. Y esa es la razón por la cual hacemos preguntas. A mí a veces me duele escuchar cuando los coaches hacen, por ejemplo, el acuerdo. Y todos parten de lo mismo. Como la ICF dice, en el acuerdo tiene que haber, el cliente tiene que haber elegido el tema, hay que ver el impacto en el futuro, hay que ver cuáles son las medidas y hay que preguntarle al cliente por dónde quiere empezar. Esas 4 preguntas están. Pero esas 4 preguntas llevan a lo que el cliente quiere. Les puedo asegurar que no. No, porque no solamente es qué preguntas hago, es también cómo las hago. Es cuál es el contexto que creo. Es cuál es mi interés, saber lo que quiere trabajar o poder indagar en eso que quiere trabajar para ver si la conversación es un poco más grande que lo que el cliente ve. Si hay algo más que no está mirando, pero que es el núcleo de la cosa. Entonces, si vamos, por ejemplo, a las preguntas clave del acuerdo, ¿dónde me paro cuando hago el acuerdo? ¿En cumplir con las 4 preguntas de la competencia
o en comprender seriamente cómo mira el mundo, dónde ve que o no le alcanza, o que cree que está el conflicto, o lo que quiere aprender. Y por supuesto, hoy hablamos, hace unos minutos, segundos, de hacerse responsable de un resultado. Entonces, para hacerse responsable, es desde el respeto, es tu vida lo que estás creando. ¿Cuál es la trascendencia que este tema tiene? ¿Cuál es el impacto que va a tener en tu futuro? ¿Estás seguro que ese es el futuro que tú quieres para ti y los que te rodean? ¿Es esa la identidad que quieres tener en el mundo? Y entonces, si eso está, preguntar el cómo te vas a dar cuenta al final de la sesión sigue siendo una pregunta que tiene que ver con los niveles de responsabilidad. ¿Por qué? Porque para que la sesión le sirva y porque respetamos profundamente al cliente, queremos que tenga conciencia de lo que vino a buscar. Para que si se logra lo que pidió, realmente pueda declarar la satisfacción. Nosotros no podemos venderle 10 sesiones al cliente y las 10 las va a cumplir a rajatabla. No, puede irse después de la sesión. Entonces, ¿cómo hacemos para que realmente lo que elija para medir el éxito de la sesión sea una verdadera elección? Sea una verdadera manera de saber si logró lo que venía a buscar. Y de la misma manera, ¿cómo preguntamos durante la sesión? ¿Cómo encontramos o ayudamos a nuestro cliente a encontrar la mejor manera de observar? La mejor manera de observar, la mejor manera de relacionarse con lo que está pasando para que logre lo que vino a buscar. Perdón. Pero estoy respondiendo al llamado que no me moleste. Entonces, esa es la razón de las preguntas. Ahora, si esa es la razón de las preguntas, vale la pena preguntarse con honestidad cómo pregunto y para qué pregunto. ¿Cuántas veces me voy con mi cabeza a pensar en lo que no, por ejemplo, en qué le voy a preguntar después? Está diciendo algo y yo estoy pensando qué le voy a preguntar después. En el miedo a no tener la pregunta. ¿Estoy en la relación si estoy en el miedo a no tener la pregunta? ¿O estoy en mi miedo? Entonces, ¿cómo hago para crecer en el tamaño de relación que le ofrezco a un cliente y crecer en mi competencia de saber hacer buenas preguntas que lleven a mi cliente a ser consciente del futuro que quiere crear, a esa adultez de la que estamos hablando, a que pueda elegir, no irse entre dos opciones, sino que realmente elija. ¿Cómo hago para salirme de mi necesidad de que resuelva? Voy a repetir algo que digo 1000 veces. Somos malísimos buscando resolver. No es nuestra profesión. No hemos aprendido eso. La nuestra es una conversación previa a esa. Es una conversación que permite mirarnos frente a lo que ocurre, mirar nuestra relación frente a lo que ocurre. Y nuestras preguntas vienen de allí.
Eso exige un crecimiento personal. Eso exige aprender a confiar en uno mismo, a confiar en nuestra manera de escuchar, a saber cómo dirigir la conversación no solo para escuchar lo que se dice, para escuchar contexto, para escuchar dónde está parado el que habla, para escuchar sus emociones, para escuchar lo que está buscando. Y eso se aprende. Se aprende. ¿Es fácil? No sé. Yo les diría, todos sabemos que fácil o difícil es un juicio. Son dos juicios, fácil y difícil. Que si yo quiero comprar 1 kilo de fácil, no existe. Pero lo que requiere es de un entrenamiento constante y buscando la excelencia, buscando la mejora. No hay otra manera de aprenderlo. Estas son horas y horas y horas. Jim Collins, cuando escribió el libro sobre la gente exitosa, descubrió que la gente que era extraordinaria en algo le había dedicado 10.000 horas. Y cuenta lo que es un aprendizaje dirigido a la mejora, ¿no? Entonces dice que cuando un golfista le tiraba la pelota y empezó a los 3 años, el papá le decía, vas a tirar 500 golpes y de los 500, solo el 20% pueden quedar fuera del green. No era pégale 500 veces a la pelota, no importa dónde va. No, no, no. Te vas a pegar con una intención. Esa capacidad se adquiere. ¿Cómo se adquiere? Practicando, pero no solo practicando, sino escuchándome y escuchando a otro que me ayude a mirarme. Alguien que diga, vamos a practicar la manera de preguntar y le dé a eso, a esa manera de preguntar. Cuando creamos Mastering Coaching Skills, lo hicimos por eso. Yo recuerdo que había recién logrado mi MSC hace unos cuantos años atrás y me fue tan difícil lograrlo que dije, yo no quiero que otros pasen por la pesadilla que yo pasé, porque no había gente que tuviera la claridad de cómo mirar la competencia y de cómo desarrollar la competencia. Y con Adriana nos pusimos a desarrollar un taller que lleva a que logres esa excelencia. Con muchas horas de práctica, 72, con los mejores sistemas que te imagines, porque vas a grabar o vas a pasar a una grabación la sesión y vas a poder escucharla, pero también la puede escuchar tu mentor. Y te puedes sacar una flecha y poner una voz, poner una nota, grabarte un video diciéndote acá mostraste esto, acá mira lo que te perdiste, fíjate lo que no escuchaste. Entonces empiezas a lograr excelencia, empiezas a profundizar en esta habilidad, por ejemplo, de preguntar. ¿Te va a cambiar la manera de coachar? Sí. ¿Te va a cambiar la vida? También te va a cambiar la vida. Claro que te va a cambiar la vida. ¿Qué va a pasar si la próxima vez, cuando alguien diga algo y te choque, en vez de contestar mal o decir no, respondes con una pregunta y empiezas a querer entender el mundo? Te va a cambiar el mundo relacional. ¿Qué pasa cuando un jefe escucha que otro viene y le dice yo quiero un aumento y en vez de decir no se puede, la empresa no los da, o sí, veamos, vamos a hablar de recursos humanos, podemos empezar a preguntar
¿Qué buscas con el aumento? No, estoy buscando reconocimiento. ¿Reconocimiento? ¿Qué reconocimiento? Por mi trabajo, por lo que he hecho hasta acá. A veces no es dinero y la gente no sabe dónde ponerlo. La habilidad de preguntar nos permite comprender el mundo del otro. Por eso es tan importante. Y los invito a que piensen seriamente en si quieren vivir del coaching o si quieren mejorar notablemente su calidad de relación con el mundo, que se formen en serio. Porque esto puede cambiar la vida, pero además cambia la vida profesional. Requiere de un entrenamiento constante. Acá son 72 horas de coaching. Hay que darle a las 72 horas de coaching. Hay que escuchar las 72 horas de coaching. Hay que escuchar feedback. Y cuando ustedes escuchan después la primera grabación que mandaron y la última grabación, van a notar la diferencia. Esto, terminar mi formación como coach, no termina cuando me dan el certificado. Ahí empieza. Es lo mismo que creer que un médico que sale de la universidad y el papelito ya está. En esa carrera te lo dicen directamente, te dicen, ¿sabes qué? Vas a tener que hacer una pasantía en un hospital, 2 años. Y después vamos a ver si te dejamos subir un poquitito más, porque al principio te va a tocar el trabajo del esclavito, vas a recoger el instrumental sucio, vas a llenar papelitos. Sí, claro, tienes que aprender todo eso, es una escala. Y son horas. No conozco buenos coaches con menos de 300, 400 horas de práctica. Ahí empiezan. Ahí empiezan a verse el brillo, ¿no? Ahora, ¿entonces eso es mucho? No. Es ponerle las ganas. Es poner la decisión. Y es poner lo mejor de nosotros. Hoy el coaching está descrito como técnica y se puede aprender. Cuando me formé yo casi era haber nacido para el coaching, ¿saben? Había gente que había nacido para el coaching, era un arte, y había gente que no era artista. No, no, hoy se simplificó, hoy existe el arte. Entonces, vale la pena hacerlo, y vale la pena hacerlo porque se puede vivir del coaching, claro que sí. Cada vez hay más demanda para el coaching. No se paga mal, pero hay que dar un buen servicio. Y no se puede considerar coaching una conversación para resolver problemas o una conversación armada con 10 preguntas, 4 para el acuerdo y 6 para después, incluyendo entonces qué vas a hacer. Esa parte del que vas a hacer también es un desafío. Porque creen que ahí ya estoy sobre el final y acelero. Entonces, ¿qué vas a hacer? Y entonces, ¿qué obstáculos puedes tener? Y, a ver, caramba, ¿qué vas a hacer y qué impacto puede tener lo que hagas? ¿Qué tienes que cuidar para que el impacto sea el que tú quieres? Y si no ocurre eso que tú quieres, ¿qué podría ocurrir? Y entonces, ¿qué harías? Hay que ponerse junto con el cliente, asistirlo a que mire, asistirlo a que elija. A dejar las puertas abiertas para que si no es exactamente como lo soñó, tenga ganas de volver a insistir, porque no se llevó la fórmula mágica, no pagó por una fórmula mágica, pagó por un aprendizaje. El coaching es un proceso de aprendizaje acompañado.
Y de eso no me tengo que olvidar. Pero es acompañado porque yo no soy maestro. Yo ayudo a pensar, ayudo a evaluar, ayudo a que se pare en su poder. Me gustaría saber si hay preguntas. Estoy hablando mucho, ¿no es cierto, Ada? Tú nunca hablas mucho, tú hablas lo que tienes que hablar. A mí me encanta, por lo menos. Yo sé que todos están embelesados. Vamos a ver. Vamos a revisar las preguntas. Cuéntenos por acá. Pueden abrir los micrófonos. Pueden abrir los micrófonos. Tienen ese privilegio. Pero eso sí, levantando la manito, porque si no, nos volvemos, como decimos acá en Venezuela, un 8. ¿Quién quiere comenzar? ¿Qué les surgió con toda esta reflexión? Yo me di un paseo por el máster, Elena, ¿Lo completico. viste? Sí, 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 sí. Maru López. Porque además, Sí, Maru, vente, Maru. Hola, ¿cómo estás? Hola Elena, hola Ada Luz, un gusto verlas como Hola, mi siempre. amor. No, lo que yo quería no era una pregunta, o no sé, no la tengo como forma de pregunta, pero sí como una reflexión de lo que me deja siempre las charlas con Elena, las charlas que ella tan generosamente nos comparte. Es siempre como desvelar algo, desvelar me refiero a quitar un velo, de qué diferente es lo que ella propone a lo que se aprende no importa si en qué institución en particular o en muchas. Hasta su forma de hablar, cuando ella dijo cómo tenemos que repreguntar al momento de cómo vas a hacer esto y si no lo puedes hacer. A mí me han formado enseñándome que la palabra no es una mala palabra, que siempre tiene que ser todo en positivo, siempre tiene que ser generativo, obviamente, pero como tan estructurado que quita esa libertad, ese ponerse en empatía con el otro, poder leer la sensibilidad del otro desde nuestra sensibilidad, porque como hay que cumplir con esas preguntas tan estructuradas y tan, perdón el juicio, pero es lo que yo siento, a veces vacías de eso, de sensibilidad. No sé si se entiende a lo que voy. Se A mí entiende perfecto, Maru. Se entiende perfecto porque lo vivo y lo sufro cada vez que me llegan conversaciones y tengo que decir, no puede pasar. Y no puede pasar porque hizo la pregunta, pero no estaba ahí. Estaba la pregunta, pero no estaba la persona. Cuando tú te atas a un script, estás matando quién eres, pierdes presencia. Entonces se acabó la relación de coaching. El cliente no elige tus preguntas, el cliente te elige a ti, Maru. Lo que sí podemos decir, en general, mira, haz las preguntas de a una por vez. O sea, no hagas una pregunta y después aclares la pregunta que hiciste y después busca la aclaración de la pregunta que le hiciste. Porque esa es una manía que mucha gente tiene. Yo la tuve. Por las dudas no me entienda, se lo vuelvo a decir. Y por las dudas no entienda la segunda vez, se lo digo la tercera. Entonces quedan 3 preguntas distintas y el cliente no tiene idea de por dónde empezar. Los vascos cuando juegan al mus dicen la nutria muere de un palo. Una pregunta. ¿Cómo la hago? Y ahí va. ¿Está? Ahora, esa es la primera. La segunda, te diría, como grandes reglas. Trata de hacer preguntas abiertas. Trata de hacer preguntas. ¿Escuchaste bien? Trata de hacer preguntas abiertas. ¿Para qué? Para que el cliente exprese. Claro. Y también, no te vayas a tu script,
Porque entonces se hace un diálogo en donde este te dice, tú le dices, el otro te dice, ¿sabes qué pasa? No hay tiempo para pensar. Y el cliente necesita haber creado una relación, y en la relación, hablo de la relación como espacio, un espacio para que pueda quedarse en silencio, pensar la pregunta, y cuando empieza a contestarla, te das cuenta que es otra velocidad, te das cuenta que le pone otra emocionalidad, y entonces tú tienes que entrar también en esa velocidad, dejar que termine, que tu pregunta, recién después de todo lo que escuchaste y lo hayas pensado, salga. Entonces las conversaciones de coaching bajan la velocidad. No tienen por qué ser apuradas. No se muestra maestría porque lo hagas apurada. ¿Está? Y aprender a hacer preguntas no se acaba nunca. Nunca. Cuando yo creo que ya le hice la mejor pregunta al cliente, eso es excelencia. Sí, es la mejor que pude hoy. ¿Es la mejor del mundo? ¿Es la perfección? No. ¿Puedo mejorar? Sí. La única herramienta que tenemos, Maru, frente a un cliente, es quienes somos. Es ponernos a nosotros mismos ahí. Y nosotros somos un proyecto en construcción. Muchas gracias. Era eso lo que quería, siempre dar esta devolución que yo siento que es lo más nutritivo para mí de estas charlas, que siempre habilitas a que podamos ser. Y otro comentario pequeño, ¿sabés cuándo yo descubro cómo pueden ser no sé si poderosas es pero cuando me descubro mejor, cuando yo me coacheo, cuando yo estoy con mi coach, porque yo me coacheo, porque considero que es necesario, es ético, es aprendizaje. Entonces, cuando yo me coacheo, aprendo a conocerme yo mejor y encuentro mejores respuestas después. Así es. Y ni te cuento el día que vayas a un supervisor y te mires frente a un cliente. Escuché a tu hija escuché a tu hija hablar de eso y es maravilloso. Gracias, Elena. Muchísimas ayer gracias. Ayer terminó mi hija, ayer se recibió de supervisora. Ayer va a certificarse. Felicidades. Gracias. Gracias a ti. ¿Algo más? Rafael, que preguntaba si les recomiendas algún libro en donde puedan desarrollar la competencia de preguntar. Hay algunos libros sobre preguntas, pero yo les diría, más que aprender a preguntar de esa manera a través de un libro, a ver, déjenme buscar, lo tengo en mi... ¿Te lo puedo dar en un ratito, Adaluz, o lo tengo que buscar? Sí, claro. Sí, claro que sí, no te preocupes. No, porque es increíble, inclusive el uso de las metáforas, está muy bueno en ese libro. Sí, buenísimo. Dame un ratito. Mira, vale, claro que sí. ¿Hay alguna regla de la cantidad de conversaciones sobre un tema? Dice Ana Gaviglia. No. Marilyn, ¿quieres abrir tu micrófono? Hola Elena, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos. Pues bueno, fíjate que yo te he escuchado en otros webinars, Elena, y siempre me quedo con esta parte que tú nos dices. Decías, ¿cómo hago para crecer, no? Entonces tú dices, requiero crecer, ¿no? Siempre hablas de que tenemos que crecer nosotros como como personas, quiero entender, y como profesionales. Quisiera que ahondaras un poquito más, ¿qué es este crecimiento que yo requiero? Eso es por un lado.
por otro lado decíamos, probablemente, ¿en dónde estás cuando estás haciendo preguntas? ¿En el miedo o en esta conexión que debemos de tener con ellos, con nuestros clientes? Sin embargo, ¿sabes? Esta parte del tamaño que soy, ¿qué le ofrezco al cliente? Sé que no hay un deber ser de tienes que llegar del 1 al 100, o a las 10,000 horas, etcétera, pero ¿cómo sería esta conexión, Elena? Primero, ¿qué es este crecer? Ajá. Hablabas del coaching como una técnica, pero también más humana. ¿Y qué es que esto mismo yo creo que cuando tenemos algo desarrollado nos ayuda a tener confianza? Pero quisiera que nos compartieras cómo es este crecer, en dónde yo tengo que mirarme. Puedo seguir diciendo, decías, practicar con otros, de cómo escuchas, etcétera, pero cómo me escucho a mí. ¿Podrías como explorar, bueno, compartirnos un poquito hacia dónde requerimos observar ese crecimiento en nosotros, Elena? Sí, claro. Voy a volver a decir algo que he dicho miles de veces y que ahora empiezo a escuchar que ya hay gente que lo toma. En esta relación de coaching, lo único que tú ofreces es el tamaño de tu mundo. Es ser en lo posible cada vez más consciente de darte cuenta de cómo miras, de tu relación con el tiempo, de tu relación con tus propios juicios, de lo que lees y ves del mundo. Yo siempre digo, ¿no? Cuando no coacheaba CEOs me preguntaba, ¿por qué no llego a coachearlos? Y recuerdo un coaching que me hizo Fernando Flores. Y me dijo, Elena, hasta que tú no puedas hacerte cargo de tu propio poder, vas a ser más pequeña para tu cliente. Sentarme en mi propio poder significa aprender de lo que soy capaz, estar dispuesta a desafiarme a mí misma para ir más lejos, sentirme cómoda desafiando a otros, sentirme cómoda escuchando a otros para los que no tengo ni la más pálida idea de cómo pueden hacer lo que quieren hacer. Gracias, Elena, entiendo. ¿Se entiende? Sí. Quiero contestar las preguntas, la pregunta sobre los libros. Uno que muy bueno es Coach the Person, Not the Problem, de Marcia Reynolds. Otro es Mining Your Client's Metaphors, de Gina Campbell. Otro es Clean Language, de Wendy Sullivan. Por supuesto, que hagan el mastering. Van a aprender un montón. A mí me gustaría que les cuente a Daluz, inclusive por experiencia propia, qué le pasó en el mastering, qué aprendió, y de ahí realmente hacerles la oferta de un mundo, una posibilidad concreta de la cual absolutamente me hago cargo de que esa posibilidad se cumple, que es realmente un crecimiento profesional muy grande. Entonces, ¿te parece que te los deje a Daluz? Sí, déjamelos, claro que sí. Además, oye, cada vez que te escuchamos no es por nada, pero nos dejas un inmenso, o sea, una tentación tan grande, pero de seguir adelante. Realmente eres una mujer inspiradora y yo creo que estoy 100% segura que eso me lo contagió a mí también el mastering. Ser una coach inspiradora, eso somos nosotros. Así que gracias, Elena, por ser parte de mi vida profesional, parte de mi ser, porque eso es lo que ella al final se transforma, porque además Elena comparte con nosotros en mastering. Ella está de manera presencial y se convierte, yo siempre digo,
es una mentora del programa, una gran mentora. Así que gracias, Elena, gracias por estar acá con nosotros. No, sí, y además hacer un llamado a la acción, ¿no? Que es decir, no es que lo hagan o no lo hagan, es que tomen conciencia de qué es lo que quieren. Y si es lo que quieren, tomen el camino. Adaluz, los dejo a todos con un abrazo inmenso y espero verlos pronto. Claro que sí, claro, gracias Elena. Vamos a ver a esta gente en junio que comienza la generación 27. Los estoy esperando. Sí, ya estamos.